Cristo nuestro jefe nos lleva a la ley. Nunca temeremos si Él nos dice ir, aun su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su grey, la victoria es cierta con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció, y le seguiremos fiel. Adelante la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su grey, la victoria es cierta con el Rey. La furiosa lucha larga no será, y a los vencedores nos congregará, donde cantaremos un himno triunfal, si le seguiremos fiel. Adelante es la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su grey, la victoria es cierta con el Rey. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor.
Buenos días. Es un gran privilegio poder acompañarles hoy en la iglesia Casa de mi Señor. Necesitamos hoy, como todos los días, que Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Estamos convencidos que lo que necesitamos está en tu palabra. Necesitamos dirección, necesitamos consuelo. Reconocemos que no somos suficientes por nuestros propios medios para los retos de la vida. Necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú nos instruyas. Necesitamos de tu palabra hoy. Sabes que hemos pasado por momentos difíciles. Extrañamos a quienes se han ido. Lloramos, sufrimos por los que padecen de enfermedad. Tenemos necesidades por todas partes. Y hoy estamos esperanzados porque llegamos al estudio de tu palabra y sabemos que tú nos vas a hablar. Con esa confianza y con agradecimiento que esa confianza viene de ti y está bien puesta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú has sentido miedo en los últimos días? Yo sí. Creía que la pandemia duraría menos tiempo. No creía que el virus afectaría tanto a personas cercanas a mí. Pero mis expectativas no se cumplieron. Yo acostumbro a hacer planes a mediano y largo plazo. Soy contador por profesión. Pero la verdad es que ahora tengo menos seguridad que antes que mis planes se vayan a realizar. En nuestra sociedad se están aceptando cada vez más temas que Dios aborrece. Temas como la violencia, la injusticia, el aborto y la confusión sobre el matrimonio y sobre la identidad. Me entristecen esas tendencias negativas de nuestra sociedad. Preferiría que haya un ambiente de más aceptación hacia la Biblia, donde se ven como razonables las cosas que dice Dios en su palabra. Pero Dios, el buen Dios, que nunca se equivoca, Él permite la maldad. Y Él da a todos a escoger entre seguirle a Él o rechazarle. Y la realidad es que los seres humanos tomamos malas decisiones la mayor parte del tiempo. Y esas malas decisiones causan daño a quienes nos rodean y nos causan daño a nosotros mismos. Vivimos rodeados de dificultades. A los cristianos se los tiene cada vez más como personas ignorantes, anticuadas o prejuiciadas. A veces se nos critica, otras veces se nos prohíbe hablar del Señor. No quieren escuchar la perspectiva divina sobre la realidad que vivimos. En muchas partes, no solamente se censura a los que creen en la Biblia, sino que se les persigue y se les castiga. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar cualquier precio, el precio que sea, por ser fiel al Señor, por tu fe en Cristo, por vivir de acuerdo a normas bíblicas? ¿Cómo reaccionas ante la crítica y la burla por ser creyente? ¿Tu fe se ha fortalecido en los últimos meses o más bien te has echado para atrás? El texto que estudiaremos hoy tiene varios consejos sobre cómo enfrentar la oposición. Tanto la oposición que viene de afuera, del mundo y de Satanás, como la que viene de adentro de mi carne. Necesitamos escuchar lo que dice Dios en cuanto a cómo enfrentar las dificultades. Nuestro texto es Lucas capítulo 21, versículos 12 al 24. Y hallamos allí algunos consejos sobre cómo enfrentar la persecución. Y hay además profecías sobre la destrucción de Jerusalén y la tribulación. Necesitamos entender lo que dice Jesús en cuanto al futuro y cómo sus consejos en cuanto al futuro nos afectan a nosotros hoy.
Les invito a abrir sus Biblias a Lucas capítulo 1, versículos 12 al 15. Y en la pantalla están esos versículos no para reemplazar la lectura de la Biblia, sino para ayudar a los que no tienen la oportunidad de abrir su Biblia en este momento. Lucas 21, desde el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, el Señor Jesús se había referido en los versículos anteriores, por ejemplo, versículos 6, versículos 8 al 11 de Lucas 21. En cuanto al futuro, Él hablaba de esas cosas, de ese tiempo, un tiempo de falsos cristos, de guerras, de pandemias. El Señor Jesús habló de todo eso. Y dijo en versículo 12 de Lucas 21, pero antes de todas esas cosas, del cumplimiento pleno de la profecía, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Un mensaje positivo o negativo? Bueno, tiene de todo. Advertencias de parte de Dios, pero creemos que cuando Dios nos advierte, ese es un mensaje positivo, porque nos está dando la oportunidad de arreglar cuentas con Él. Es un pasaje positivo porque promete la victoria a los que dependen del Señor. Dios nos dice de antemano lo que va a suceder para que estemos preparados. Esa es una evidencia más del amor de Dios para con nosotros. El Señor Jesús, al enseñar a sus discípulos acerca del ambiente que habría en el mundo en los siguientes siglos, y también el ambiente que caracterizaría al mundo durante el tiempo del fin, les dio instrucción a sus seguidores sobre cómo enfrentar la persecución. Y quiero resumir lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos en cuanto a cómo enfrentar las dificultades, la oposición. En primer lugar, les aseguró que serían perseguidos, maltratados y odiados. Frases como estas: os echarán mano, os perseguirán, os entregarán, os llevarán, os matarán, os aborrecerán por causa de mi nombre. Jesús aseguró a sus seguidores que serían perseguidos. En segundo lugar, les invitó a ver la oposición como una oportunidad para hablar de Él. Notemos que Jesús no dijo, les van a perseguir, ténganlo por seguro, y vayan, huyan, escóndanse, y sálvese quien pueda. Ese no es el tono de esto. Más bien Él les dijo, os será ocasión para dar testimonio en medio de las dificultades, triunfo. Al depender del Señor, la victoria está asegurada. Versículo 13, les invitó a ver la oposición como una oportunidad para hablar de Él. En tercer lugar, les instó a soportar o a sobrellevar las dificultades con determinación y confianza en el poder de Dios. No una actitud de pobrecito yo. Él les dijo, propongan, tengan determinación, vayan con seguridad. Y Él les dijo, os daré palabra y sabiduría. Y en cuarto lugar,
los animó con la promesa de la preservación de parte del Señor. Versículos 18 y 19. Les dijo, ni un cabello perecerá. No era una promesa de que no se volverían calvos ni que perderían el cabello, pero les aseguró de su presencia, les dio seguridad, ni un cabello perecerá. Y les dijo, ganaréis. Les aseguró del triunfo. Entonces, ese es el mensaje del Señor Jesús a sus discípulos. A nadie, ni en ese tiempo, ni ahora, a nadie le gusta sufrir. Pero eso es parte de lo que Dios permite a fin de glorificarse y de perfeccionar a sus hijos. El sufrimiento. No es agradable pasar por las dificultades, pero reconocemos que Dios se glorifica a través de las dificultades, porque al enfrentar las dificultades, sus hijos y sus hijas, en dependencia de Él, glorifican a Dios. Y es el proceso por el cual Dios también perfecciona o madura a sus seguidores. El proceso por el cual Él desarrolla en ellos el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza se desarrollan principalmente a través de las dificultades. El mensaje para los discípulos fue ante la persecución: espérenla, no se sorprendan, aprovéchenla, sopórtenla, vénzanla. No se sorprendan, aprovechen el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento, sopórtenla con dependencia en Dios y salgan vencedores. Por eso Dios permite el sufrimiento. Él se glorifica y desarrolla el carácter de Cristo en sus seguidores. Y creo que ese es el mensaje de parte de Dios también para nosotros. Esperemos las dificultades, no nos sorprendamos. Aprovechemos las dificultades como oportunidades para crecer y para glorificar a Dios. Soportémoslas con paciencia y dependencia de Dios. Y venzámoslas. Salgamos victoriosos por medio de Cristo. Ahora, cuando hablamos de los eventos futuros, cuando hablamos del tiempo del fin, creemos que el siguiente evento principal en el calendario de Dios es el rapto de la iglesia. El clima descrito en Lucas capítulo 21 de violencia, de falsas enseñanzas, de guerras, de terremotos, de hambres y de pestilencias, todo eso descrito y profetizado en Lucas 21, se viene presentando ya en nuestro tiempo. Pero esas cosas irán en aumento al acercarse la salida de los creyentes del mundo, al venir Cristo para encontrarse con ellos en las nubes y al iniciar el tiempo de la tribulación. La tribulación es una época de 7 años de persecución y de dificultades sin precedentes. A la mitad de la tribulación ocurrirá lo que se llama en Mateo 24:15 la abominación de desolación, al ser irrespetado el lugar santo del templo. La ciudad de Jerusalén será entonces sitiada, como lo fue en el año 70 después de Cristo, y luego destruida. Jerusalén sitiada y destruida. Y posteriormente, la ciudad de Jerusalén será liberada al regresar el Señor a la tierra en su segunda venida. Entonces, eso fue lo que predijo el Señor Jesús. Grandes dificultades, un tiempo de tribulación sin precedentes, sitio y destrucción de Jerusalén, seguido por la liberación de Jerusalén y la segunda venida del Señor Jesús. El futuro es glorioso para quienes dependen del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús afirmó que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplirán. El versículo 22 de nuestro texto. Y creemos que eso se refiere a un cumplimiento literal y no solo simbólico. Las profecías del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento. Lo que Dios dice se lleva a cabo. Él es soberano, Él es poderoso, Él es el Señor de la historia.
el Señor Jesús se refirió al tiempo de los gentiles. Eso es el dominio de la ciudad de Jerusalén por parte de fuerzas extranjeras, época de la cual ya han pasado 26 siglos, desde el asedio de parte de las fuerzas babilónicas, 600 años antes del nacimiento de Jesús, seguido por el regreso del pueblo judío a su tierra, los eventos narrados en el Nuevo Testamento, el tiempo del establecimiento de la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo y la restauración del reino de David que ocurrirá durante el milenio. El tiempo de los gentiles, un tiempo largo. Durante el tiempo de los gentiles también se han concedido enormes privilegios a los que no formamos parte del pueblo escogido de Dios. Los que no somos israelitas, durante este tiempo de los gentiles, se nos han dado muchas oportunidades para creer en Jesús. Y se han dado oportunidades a los que no son israelitas a confiar, a creer en el Señor Jesús. Nos preguntamos, ¿cuál debe ser la actitud del creyente de hoy hacia la oposición a la Biblia? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente de hoy hacia la oposición a la perspectiva de Dios sobre la vida, sobre la muerte y sobre la eternidad? ¿Cómo vivir con esta realidad de que la gente piensa que las cosas de Dios son una locura, que eso está pasado de moda? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No le debe sorprender ni deprimir, porque Jesús anunció de antemano que ocurriría. Debe aprovechar la oposición para proclamar la verdad. Debe soportar la persecución con paciencia y debe vivir confiado en medio de las dificultades, confiado de que Dios lo guardará, de que Él es el vencedor. Entonces, la perspectiva de Jesús sobre el futuro, lo que Él enseñó a sus discípulos, tiene mucho que decirnos hoy en día. La primera realidad, los verdaderos creyentes, los cristianos serán perseguidos, serán maltratados, serán odiados. Lo vemos en nuestro texto en los versículos 12, 16 y 17. Y también en 2 Timoteo 3:12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, habrá dificultades. Y en 1 Pedro 4, 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. El mensaje del Señor Jesús para sus discípulos de ese entonces y para los discípulos de hoy es que serán perseguidos, maltratados y odiados. La forma de pensar de un discípulo de Jesús es contraria a la corriente del mundo. El inconverso rechaza la idea de que solo se llega a Dios a través de Jesús. Al inconverso le parece una locura que uno viva eternamente o en el cielo o en el infierno. No quiere aceptar esas dos posibilidades. Y si lo piensa mucho, al inconverso le aterra la idea de ser condenado. Y por eso la persona que no tiene una relación personal con Dios vive sin cuidado por su futuro, como si no tuviera que enfrentarse a un juicio. Por eso le incomoda que le hablen de la Biblia. Por eso no le gusta que le hablen de Dios ni del juicio venidero. Se burla de los creyentes y señala los errores de los seguidores de Cristo, porque así se siente mejor. Se burla de los creyentes y señala los errores de los seguidores de Cristo. Ahora, no te preocupes que te tengan por raro por ser seguidor de Jesús. Antes, preocúpate si los del mundo solo piensan bien de ti. Ten la disposición de enfrentar el rechazo por ser un cristiano y no cambies tus convicciones por conveniencia o para evitar la crítica. No te deprimas porque enfrentas oposición por tus creencias. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que serían perseguidos y es el mensaje para nosotros también.
En segundo lugar, el mensaje para los discípulos de hoy en día. Considera la oposición como una oportunidad para hablar de Cristo. Versículo 13. Aprovecha las oportunidades para hablar de Cristo. Y lo leemos también en Filipenses 1, 12 al 14. El apóstol Pablo, hablando de su encarcelamiento, dijo: las cosas que me han sucedido, las dificultades, la oposición, la persecución, han redundado para el progreso del Evangelio. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vaya qué actitud la del apóstol Pablo. No dijo: pobrecito yo que estoy en la cárcel. Dijo: qué gran oportunidad, una puerta abierta para hablar del Señor Jesús. Las pruebas siempre te presentan la oportunidad de acercarte más a Dios o de resentirte con Él, de alejarte de Él. ¿Cómo respondiste a la última dificultad que tuviste? Dios desea glorificarse a través de todo lo que te ocurre. Cualquier circunstancia que enfrentas, Dios quiere usarla para su gloria y para tu bien. Tanto lo que te produce alegría como lo que te ocasiona tristeza. Las bendiciones que te da Dios, así como las consecuencias del pecado, sea el pecado tuyo o el de otros, tanto las bendiciones como las consecuencias del pecado deben llevarte a depender más de Dios, a vivir una vida consecuente con lo que dices creer, a ser más intencional en cuanto al evangelismo y el discipulado. Cada circunstancia debe llevarte a conocer más a Dios, a depender más de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un estudio evangelístico con una persona? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: déjame mostrarte con Biblia abierta lo que dice Dios en cuanto al futuro, en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna? ¿Le pides a Dios todos los días por la salvación de tus familiares, de tus compañeros, de tus vecinos? ¿Te capacitas para poder presentar el Evangelio de forma clara, de forma más clara? Esa es la voluntad de Dios para nosotros en medio de las dificultades. En tercer lugar, soporta o sobrelleva las dificultades con determinación y confianza en el poder de Dios. Versículos 14 y 15 de nuestro texto. Y también 1 de Pedro 3, 13 al 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Soporta las dificultades con determinación y confianza en el poder de Dios. Y el consejo de la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor, tiene toda la capacidad del Señor, librar de tentación a los piadosos. Él está en control de todo, Él ve lo que pasa, no se le escapa nada. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ahora, en nuestro texto, la invitación a no pensar antes cómo responder es una invitación a no estar ansioso. Lo de no pensar antes cómo responder no es un llamado a la pereza. El Señor Jesús les dijo: no se aflijan, yo voy a estar con ustedes y los voy a capacitar. Debes confiar en Dios para capacitarte a fin de que puedas responder o quizás permanecer callado cuando te insulten por ser un creyente. Confía que Dios te va a dar la sabiduría necesaria en el momento de la oposición. Ten por seguro que Dios ve y escucha todo. Él es un juez justo, Él no se equivoca. Él retribuirá a quienes rechazan su oferta amorosa de salvación. Ahora no seas grosero ni orgulloso. El pasaje no es una licencia para portarte mal. Al contrario,
No sea que te maltraten justamente. Ten un buen testimonio como seguidor de Cristo. Sé humilde. Reconoce tus fallas. Responde a la bendición con maldición. Todos esos son consejos bíblicos. Ora por quienes se tratan mal. Ora por los demás que no conocen personalmente al Señor Jesús. No te canses de hacer el bien. Y cuando Dios no te libera en el tiempo que tú suponías que lo haría, cuando Dios no contesta afirmativamente alguna petición tuya, no dudes de su bondad ni de su capacidad para actuar. Más bien confía en que Él es soberano. Depende cada vez más de Él. Él sabe lo que hace. Y un cuarto consejo para los discípulos de hoy en día. Confía en la promesa de preservación de parte del Señor. Versículos 18 y 19 de nuestro texto. Confía en la promesa de Dios de preservar, de cuidar, de guardar a los suyos. Juan 10, 27 al 29, el Señor Jesús dijo: mis ovejas, mis seguidores oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nota cómo habla ahí de preservación. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Vaya, cuánta seguridad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27, 29. Y leemos en Filipenses 1, 21 el testimonio del apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gano de todas formas. Si vivo o si muero, estoy con Dios. Y esa es una gran ganancia. El Señor Jesús habló de la preservación de la vida de los creyentes. Y Él no les prometió a sus seguidores que no se les caería el cabello. Yo soy un testimonio fiel de que el cabello sí se va cayendo. No les prometió que no morirían. Lo que sí les prometió es que no sufrirían pérdida eterna, no serían condenados. Sí habría persecución, oposición y dificultad en esta vida, pero su futuro está asegurado. Lo peor que alguien te puede hacer, y no digo esto livianamente, lo peor que alguien te puede hacer es quitarte la vida. Y eso es acelerar tu encuentro con el Señor. Aún lo que se considera como la mayor pérdida en esta vida es ganancia para el creyente. Ninguno de nosotros quiere enfermarse, pero si vamos a la presencia del Señor como resultado de una enfermedad, gracias a Dios que la eternidad está asegurada. Hay algo peor que enfermarse y morirse, y eso es pasar la eternidad sin Cristo. Pase lo que nos pase, y vivimos en una vida donde hay accidentes y donde hay enfermedades, pero el creyente tiene el futuro asegurado, y eso debe darte gozo y confianza. El creyente no busca ser un mártir. No busca formas de morir, pero tampoco le tiene pavor a la muerte. Sabe para dónde va. La mayor bendición que alguien puede tener es la seguridad de vivir para siempre con Dios. Y eso es más grande que cualquier dificultad. Si tú crees solo en la obra del Señor Jesús para tu salvación, tienes paz para con Dios. Y debes vivir en paz con los demás. Conocer personalmente al Señor Jesús proporciona paz. Paz con Dios y paz con tus semejantes. El Señor no abandona nunca a los suyos. El Señor Jesús dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que a veces Dios deja pasar a los suyos por cosas difíciles, por situaciones muy difíciles. Pero un hijo de Dios nunca tiene que pecar, nunca está obligado a pecar, nunca puede decir: no me quedó otra alternativa. No tiene que pecar y nunca enfrentará dificultades que son mayores de las que puede soportar con la ayuda de Dios. No te rindas ante la tentación. No trates de justificar tu pecado. Más bien, reconoce tu incapacidad
Reconoce que eres débil y necesitado de Dios. Y recibe la ayuda de Dios, la ayuda que Él proporciona a quienes dependen enteramente de Él. Todo aquel que confía en el Señor Jesús será glorificado. Vivirá para siempre con el Señor en el cielo. Y en ese sentido, el discípulo de Jesús gana, es vencedor, no tiene pierde. Ahora, cuando resistes al pecado, cuando sales bien librado de la incitación a pecar, eso no es lo que te salva. Más bien, salir bien librado de la tentación es una prueba, es una evidencia de la salvación. Los que conocen a Dios vencen. Los que conocen a Dios no viven en pecado. Entonces, los consejos del Señor Jesús para los discípulos de antaño y para los discípulos de hoy. No te sorprendas ante las dificultades. Espéralas. Sabes que vienen. Aprovéchalas como oportunidades para glorificar a Dios. Sopórtala con paciencia y dependencia del Señor. Y en las fuerzas del Señor Jesús, sal victorioso y ganador. Los discípulos del Señor Jesús, en el contexto del pasaje de Lucas, le estaban preguntando, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Y hoy muchos preguntan, ¿cuándo volverá Jesús? ¿Cuándo volverá Jesús por los suyos? ¿Cuándo será el rapto? Quisiéramos saberlo. Yo espero que sea muy pronto. Pero mientras tanto, debo depender más del Señor. Debo aprovechar muy bien el tiempo. Debo tener un buen testimonio. Debo confesar mi pecado y debo crecer en la gracia. Esa es mi responsabilidad hoy y todos los días, hasta que Él venga. Creemos que el tiempo es corto y por eso debo aprovechar las oportunidades que Dios me da para hablar de Jesús, para hablar del amor de Dios, para hablar del juicio venidero. Debo hacer eso con mis familiares, con mis compañeros y con mis vecinos. Y para quienes nos sintonizan hoy y no conocen personalmente al Señor Jesús, el llamado amoroso e insistente es este. Entrégale hoy el control de tu vida al Señor Jesús. Sé salvo, sé salva ahora mismo. Lo puedes hacer al confesar tu necesidad de un Salvador y tu confianza de que solo puedes ser salva o salvo en virtud de la obra del Señor Jesús a favor tuyo. No hay mejor preparación para el futuro inmediato que es incierto. No hay mejor preparación para la eternidad, que, valga la redundancia, no tiene fin, que conocer y seguir al Señor Jesús. Eso es lo que más deseamos para ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesús, quien les dijo la verdad a sus seguidores, lo que ellos podían esperar, y les prometió victoria en medio de las dificultades. Y esa misma promesa se nos hace hoy a nosotros, que podemos confiar en ti en cada circunstancia, que tú otorgas la victoria a los tuyos. Y victoria se entiende como poder dar testimonio de tu grandeza, hablar a otros de la salvación que ofrece Jesús y pasar la eternidad contigo en el cielo. Gracias por esas promesas, gracias por esa certeza. Y gracias por darnos la oportunidad para hablar de estas cosas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sed fieles, hermanos, luchando por nuestro Dios. Su ministerio, soldados del Evangelio.
mirad al Señor Jesús. Sed fieles, hermanos, luchando por nuestro Dios en su ministerio, soldados del Evangelio. Hermanos, muy buenos días. Me corresponde a mí una vez más compartir con ustedes los anuncios para la semana que hoy inicia, hoy 25 de julio y que vamos hasta el próximo 31. Ya más de mitad de año, pero es un privilegio compartir con ustedes los anuncios. Los cumpleañeros de la semana pasada, felicitarlos una vez más. El hermano Camilo Silva, Angie Contreras, Cristina Duverly Anderson, Edith Duarte Machado, Daniela Hernández, Luz Elena Álvarez, Thaís Díaz Sierra y Felipe Luis Tordesilla Polo. Felicitaciones por sus cumpleaños. Recordamos a los esposos Criado Navarro, a Saúl y a Damaris, y festejamos ese aniversario de bodas. Estuvieron festejando el pasado 22 de julio. Los cumpleañeros de esta semana, precisamente hoy, está cumpliendo años el pastor Wilfredo Niño. Un saludo desde acá, desde Cúcuta, San Antonio, al pastor Wilfredo, quien está cumpliendo un año más de vida. Lo recordamos con gran aprecio todo lo que ha hecho por la iglesia en general, pero puntualmente por Casa de mi Señor. Esperamos poderle volver pronto a verle y tenerle personalmente. Festejamos también el cumpleaños de Nisme Rodríguez, quien con Lida Patricia Materón en Medellín, y Cecilia Goyeneche, el próximo 27 de julio, estarán de cumpleaños. Jessica Fajardo con Anita González estarán de cumpleaños el 29, y la hermana Nina Paredes, viuda de Bustamante, estará cumpliendo un año más de vida. Felicitaciones, un abrazo especial a todos y feliz cumpleaños. Así como festejamos el cumpleaños de varios de nuestros hermanos en la fe, también queremos hacerle llegar un saludo especial de solidaridad a por lo menos 3 familias. El domingo anterior, apenas estábamos terminando culto, un poquito más allá de mediodía, nos enteramos del fallecimiento del hermano Jesús Martínez. El hermano Jesús partió a la presencia del Señor. Él es padre de nuestro hermano también, Julio César Martínez. Partió el domingo anterior. Un abrazo para Julio César, toda su familia, ante la partida de su señor padre. También un saludo especial de solidaridad al hermano Mauricio Fajardo. El domingo anterior también una tía de él, la señora Miriam Murcia, falleció. Y el pasado 21 de julio, la señora María Luisa Rodríguez, madre del hermano Orlando Varela y abuela de Carlos y Diana Varela Grajales, partió a la presencia del Señor. Un abrazo para Orlando, Carlos y Diana. Hemos recibido informe muy especial que nos animan especialmente a ellos, a los Raga Rodríguez, por la evolución de don Ángel. Queremos seguir enviándole saludo, de ánimo, de mucho entusiasmo para seguir enfrentando este difícil paso en el tratamiento de su enfermedad a Ángel Raga. Nos acordamos de Estelita, de sus 2 niñas, y en general seguiremos orando por la recuperación satisfactoria, como lo ha sido hasta el día de hoy, de don Ángel. Un saludo especial a todos los Raga Rodríguez. Hermanos, desde el viernes pasado tenemos una visita muy, muy, muy especial. La familia Duverly Anderson. Miguel, María Elena, Anita,
y Andrés. Tenemos el privilegio de tener la visita de ellos a partir de antes de ayer, del pasado viernes. Hoy, mil gracias a Miguel por compartir el Evangelio con nosotros, como siempre lo hace. Muchas gracias. Y el motivo de su visita a Cúcuta es la despedida de Andrés. Andrés parte hacia Estados Unidos el próximo 10 de agosto. Él va a hacer su ingreso a la Universidad de Bob Jones en Estados Unidos, va a estudiar administración de empresas. Desde ya, Andrés, deseamos que te vaya muy bien, que el Señor te siga acompañando, bendiciendo, cuidando, protegiendo y utilizando. Nosotros quedamos tristes y vamos a sentir tu partida mucho, porque ha sido muy útil en la cercanía y con apoyos de toda índole. De manera de que para Andrés, un abrazo muy especial. Deseamos que todo salga acorde a tus proyectos y que el Señor te acompañe. A la familia Duberly Anderson, nuevamente, muchas gracias. Les admiramos y les queremos. Muchas gracias, hermano. Eran los anuncios de esta semana.